Antes de empezar con este video, un saludo especial para Marawi, María Reina, Jeremy y para Amelia. Les mando un fuerte abrazo. Sí, aceptaré casarme contigo, Min-won. Después de ello, la pareja se fundió en un abrazo, iluminados por los fuegos artificiales que se reflejaban en el río Ham. El hombre reía como si fuera el tipo más feliz del mundo, mientras que ella sonreía levemente, como alguien que conoce el mundo y sus maldades. Mientras en el fondo, se publicaba la noticia del cierre inesperado de una de las compañías más grandes en tecnología. Todo iba de acuerdo al plan. Con Tecnologías MW yendo a la quiebra, Min-won estaba arruinado. Ji-won sacó cuentas de lo rápido que estaban sucediendo sus planes. En cuanto rompiera su compromiso con él, se mudaría a otro lugar y renunciaría a su trabajo. Por supuesto, aún había algo más que debía hacer, pero eso se resolvería esa misma noche. Una vez ahí, el barullo se armó y comenzaron a beber y a comer. La noticia del compromiso de Ji-won con Min-won había sido una sorpresa inicialmente, pero poco a poco habían ido asimilándolo. Por supuesto, hubo quienes se mostraron un poco emocionados por ello, y Yuk aún se rehusaba a creer que la inteligente Ji-won se casara con aquel idiota. Por otro lado, Su-min se mostró un poco más asertiva, pero solo en apariencia, ya que por dentro se prometió que haría todo lo que fuera posible para que Min-won fuera suyo. Unas cuantas horas y varios tragos después, Ji-won acompañaba a Su-min al auto de Min-won, ya que la mujer se encontraba bastante borracha, o eso parecía. Sin embargo, mientras Ji-won seguía fanfarroneando de lo buena persona que era su prometido, pronto se percató que se había dejado el celular en el restaurante, por lo que tuvo que regresar y le pidió a Min-won que cuidara de Su-min. Una vez solos, Su-min no dudó en desaprovechar esta oportunidad, así que usando su encanto de chica inocente comenzó a seducir a Min-won, quien no puso gran resistencia. Acalorados y dejándose llevar por la pasión, eventualmente ambos terminaron haciendo el amor en el auto, y todo bajo la mirada trémula de Ji-won. Su venganza se había completado finalmente, pero la sensación de triunfo jamás apareció. Por alguna razón, el dolor de la traición se sentía igual de dolorosa que en el pasado, y quizás era porque de alguna forma esperó que al elegir un camino diferente en esta vida, ellos también cambiarían. Pero incluso en esta vida, ellos seguían siendo los mismos. Bebiendo sola en un bar, Ji-won trató de autoconsolarse a sí misma, harta de las relaciones y las mentiras. Sin embargo, inesperadamente, Hee-juk apareció junto a ella y se ofreció a llevarla a su casa. Ay, su caballero noble de armadura blanca, de pocas palabras pero sincero. Quizás ese era el aspecto que más le gustaba de él. Al día siguiente, Ji-won no dio tregua y siguió con su plan. El día de hoy se suponía que conocería a los padres de Min-won, y aún tenía los claros recuerdos de todas las humillaciones que su madre solía hacerle pasar. Es por ello que estaba preparando una pequeña sorpresa para todos. Sí, una sorpresa que jamás iban a olvidar. Mientras tanto, Su-min daba vueltas de aquí a allá en la habitación de hotel donde hacía poco repitieron lo que habían hecho en el auto con Min-won. Sin embargo, la ansiedad estaba registrada en toda su cara. El hecho de que pasara la noche con Min-won no había detenido su decisión de casarse con Ji-won. De hecho, su intención era mantener su pequeño affair en secreto, pero eso no tenía sentido para ella. Así que con una mirada totalmente determinada, Su-min pintó sus labios en rosa brillante y se alistó para robar al hombre que siempre fue suyo. Ya en el restaurante, los padres de Min-won no dejaban de halagar a su hijo por convertirse en un verdadero hombre y dar un gran paso importante. Asimismo, él estaba seguro de que Ji-won les agradaría bastante, sobre todo porque era una mujer amable y ahorrativa. Fue entonces que un golpe en la puerta les hizo saber que finalmente la muy mencionada prometida había llegado. Sin embargo, la mujer que tenían al frente no encajaba para nada con la descripción de Min-won. Vestida como una mujer fatal, ataviada en un sexy vestido negro y con un maquillaje cargado, Ji-won hizo su presentación. ¿Qué tal? Soy la novia de Min-won. Comparando su vida anterior con el ahora, Ji-won se dio cuenta que nada había cambiado.
La madre de Min-won seguía siendo la misma mandamás de siempre, mientras que su padre apenas se limitaba a mirarla. Sin embargo, el temor que solía tener fue reemplazado por una cínica actitud, por supuesto, totalmente enfocada en autodestruir su compromiso, el cual no duró mucho tras unos minutos de intercambiar unas cuantas palabras. Estas personas seguían creyendo en tradiciones absurdas y no les importaba si estas mismas podían ofenderla a ella. Pero la gota que rebasó el vaso fue cuando la madre de Min-won se atrevió a ofender la memoria de su padre. Ya había sido suficiente. Escúchame bien, anciana. Acabo de decidir romper este matrimonio y dado que una joven tan maleducada como yo no puede formar parte de tu familia, no tiene caso que yo siga aquí. Y pese a los gritos desesperados de Min-won por detenerla, Ji-won siguió su camino sin mirar atrás y justo cuando ella salía del restaurante, la figura diminuta y bien arreglada de Su-min bajaba de un auto. Seguro deseaba tanto estar en sus zapatos durante esos largos 10 años. Ay, Su-min querida, tú te casarás con mi marido esta vez, así que por favor, date prisa. Con los días siguientes, Su-min estaba encantada de creer que finalmente había atrapado al hombre de sus sueños. Sin embargo, el golpe de realidad llegó cuando su amado Min-won le dijo que su compromiso con Ji-won seguía en pie, y que lo que había sucedido con su madre en realidad solo era un malentendido. Angustiada de que esto significara el fin de su relación, se aferró a él preguntándole si terminaría con ella. Pero ¿cómo podría terminar con ella si para empezar nunca fueron una pareja real? A lo mucho todo era una aventura, mera calentura, y estaba seguro de que para ella era lo mismo. Temblando de la rabia, se dijo que tenía que hacer algo. Mientras tanto, Ji-won era advertida de las jugarretas de Su-min. Ki-ye la había llamado para informarle que Su-min había pedido el número de Tae-sun, el tipo que solía hacerle bullying en la secundaria. Y aunque no sabía de qué se trataba todo esto, sabía que debía estar preparada para cualquier cosa, y quizás no sabía exactamente por qué. O tal vez era por la honestidad que Hee-yuk le había demostrado que sintió que podía pedirle ayuda a él. Sus sospechas no estaban mal infundadas, porque una vez sus palabras fueron dichas, él sonrió como si se sintiera complacido mientras le decía: «Si es por usted, señorita Kang, lo haré con gusto». Esa misma noche, Min-won apretaba los puños sobre el volante sin poder creer lo que sus ojos veían. Ji-won evitaba todas sus llamadas y mensajes y se negaba a tener cualquier tipo de contacto con él, pero ¿se encontraba con otros hombres en medio de la noche? A su lado, Su-min, quien había orquestado todo este engaño, sonreía de oreja a oreja. Sí, ella misma le había enviado un mensaje a Tae-sun, haciéndose pasar por Ji-won y lo había citado justo fuera de su casa. Y mientras veía cómo el hombre a su lado se ponía morado de la rabia, no pudo evitar sonreír con malicia. Su plan para hacer que Min-won dejara a Ji-won parecía funcionar al fin. Mientras tanto, Ji-won, que se había adelantado 4 pasos a los de Su-min, se había preparado para lo que podía ocurrir esa noche. Pero a pesar de que intentó aclarar el malentendido, Tae-sun reveló sus sucias intenciones obligándola a hablar con él. Afortunadamente, Hee-yuk apareció en el momento indicado y tal como se lo había pedido Ji-won, fingió ser su novio protegiéndola de aquel rufián y llevándola a un lugar seguro donde nadie la molestaría, teniendo en cuenta que aquel tipo sabía la dirección de Ji-won. Pero esta inesperada situación fue más de lo que ella pudo soportar. Por supuesto, estaba muy agradecida con Hee-yuk de que la hubiera ayudado, pero que se tomara tantas molestias para que ella no se sintiera insegura la rebasó. Se sentía muy nerviosa a su lado y los colores se le subieron a la cara, pero debido a la insistencia de él, no le quedó más remedio que aceptar su generosidad y pasar la noche en un hotel en la que su habitación estaba justo al lado de la de él. Porque sí, ¿qué clase de novio falso dejaría a su novia falsa pasar la noche sola justo después de haber vivido un momento tan traumático, verdad? Horas después, Hee-yuk se presentó frente a la puerta de Ji-won, con todo el alboroto, y después de encargarse de ese tal Tae-sun, había olvidado que Ji-won ni siquiera había podido cenar y tampoco sabía cuáles eran sus gustos culinarios. Por supuesto, tampoco esperó que ella saldría ataviada en una bata de baño con las mejillas sonrojadas y aún húmedas y viéndose tan bonita como siempre. Como tampoco imaginó que gracias a una polillita del amor, Ji-won terminaría paniqueada, resbalándose, jalándolo por la corbata. Accidentalmente se apagarían las luces creando un momento más íntimo
Y debajo de él, a muy escasos centímetros, Ji-won mirándolo con esos enormes ojos y su rostro completamente rojo y adorable. ¿Quién podría resistirse? Pero por supuesto ellos lo hicieron, pero no sin antes llevarse un buen desvelo. En los días siguientes, Ji-won se encargó de conseguir un nuevo departamento con la ayuda de Hee-yeon. El depósito era bastante accesible y la zona mucho más segura que el antiguo lugar donde vivía. Además, tenía buena iluminación y era perfecto para ella. Asimismo, mientras ambas seguían platicando, Ji-won se enteró de que tanto ella como su jefe habían ido a la misma universidad, lo cual era curioso porque no recordaba haberse cruzado con él alguna vez. En otro lugar, Min-hwan, que no parecía captar la falta de respuesta de Ji-won, cansado finalmente de seguir siendo ignorado, fue a buscarla con la intención de arreglar las cosas, sin esperar que ella ya se había mudado de ahí y que casi se le desprende el pellejo por el susto que se llevó. ¿Cómo pudo Ji-won haberse mudado sin decirle nada? Esa mujer tenía que volver con él. Asimismo, Ji-won, tras escuchar los desvergonzados mensajes de Min-won, se dijo que era un alivio haberse mudado pronto, pero con todo el trajín ni siquiera había tenido tiempo para comer algo. Sin embargo, como si sus pensamientos hubiesen sido escuchados, frente a su puerta apareció Hee-ju con su comida favorita. Pero ¿cómo es que este hombre se las arreglaba para saber todo? Pues resultaba que de hecho ambos eran vecinos, un detallito que Hee-ju parecía haber omitido. Pero de hecho, eso no importaba demasiado, ya que su presencia no representaba una molestia para ella, sino todo lo contrario. Además, Hee-ju tenía un adorable gatito llamado Punk, que robó su corazón instantáneamente. Esa bolita de pelos era completamente encantadora, al igual que su dueño. Y viendo que este mismo había sido tan amable de traerle la cena, ella hizo lo propio y lo invitó a entrar. Pasadas unas horas y después de haber cenado, Hee-ju le tendió un poco de leche a su pequeño amigo. Era increíble la memoria que los animales podían tener. El pequeño Pan parecía haber reconocido a Ji-won al instante, pero no era para menos. Después de todo, ella había sido su salvadora en aquel entonces. Días después, la tranquilidad que la rodeaba finalmente se vio quebrantada y nuevamente la razón era Sumin. Con el inconveniente de los alérgenos y los clientes que terminaron en el hospital por consumir sus productos con maní, Sumin empezó un teatro llorando a moco tendido, excusándose de que Ji-won no le había advertido sobre esto, aun cuando ambas sabían que eso era mentira. No estaba cansada ya de siempre crear discordia, pero esta situación había pasado tantas veces que Ji-won ya ni siquiera se molestaba. Además, ¿qué sentido tenía cuando la verdad era que ella misma había guardado registro de todo? Y más sabiendo que ese proyecto era demasiado importante. Pronto las mentiras de Sumin fueron cayendo como vidrios rotos, pero no solo eso. Dado que Min-won también había terminado involucrado en este asunto por encubrir a Sumin, ambos fueron convocados y cuestionados por sus acciones. Pero como era de esperarse, a Sumin ni siquiera le importó su adorado Min-won, ya que pronto lo expuso ante todos tratando de salvar su propio pellejo. Al final, esa víbora había terminado salvándose después de clavarle un cuchillo a su amante, lo que desencadenaría el inicio de sus problemas en esta retorcida relación. Pero no contenta con eso y resentida con todo el mundo, Sumin también decidió ponerse en contacto con los clientes afectados y enviarles una muestra gratis de alimentos que contenían maní. Esto con la finalidad de inculpar a la señora Yang y que todo explotara en su cara. El furioso hombre, que había llegado como un poseído, pronto fue calmado por Ji-won y Hee-ju. Tampoco fue difícil deducir que todo esto había sido tramado por Sumin, quien tras su suspensión difícilmente creían que pondría un pie en la empresa. Pero Ji-won haría que eso pasara, así que tendiéndole una trampa, ella la citó con engaños e hizo que confesara toda la verdad. Eventualmente, Sumin había sido la culpable de todo y el registro de sus llamadas telefónicas eran la prueba de ello. Al día siguiente, Ji-won no solo obligó a que Sumin pidiera disculpas de rodillas, pero qué tan inestable podía estar esta mujer que, lejos de hacerlo, comenzó a despotricar contra el cliente. Sin embargo, al ver que cada vez que abría la boca se hundía más y más, Sumin no tuvo más remedio que revelar que la razón por la que actuaba de una manera tan irracional y emocional era porque estaba embarazada. Oh, sí,
y el padre no era más que otro que Min-won. Las cosas no mejoraron para él a partir de ahí. Su-min no solo se había encargado de arruinar su relación con Ji-won, sino que había ido corriendo a contárselo a su propia madre y ahora estaba presionándolo para realizar su boda. Esa astuta mujer de algún modo había convencido a su madre de que vivieran juntos bajo el mismo techo. Su-min, que más temprano había hecho esta gran revelación, había resoplado, lloriqueado y estrangulado su voz ante Ji-won como si de verdad sufriera por haber traicionado su confianza. Cuando lo cierto era que apenas Ji-won había desaparecido de su vista, todas esas lágrimas y llanto pronto se habían convertido en una risa desagradable. El triunfo de ganarle a Ji-won se sentía extraordinario. No solo le había quitado a su prometido, con el que pronto se casaría, sino que además había ganado una suegra que se desvivía por ella. Pero no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Más rápido de lo que creía, Su-min descubrió que la madre de Min-won era una mujer horrible que solo paraba respirándole en el cuello sin dejar que ella tomara alguna decisión. Sin embargo, aún podía contar con Min-won, ¿no es así? Esa misma noche, y con pan en sus brazos, ya que a Hee-yuk no parecía molestarle que se quedara con ella a veces, Ji-won revisaba sus mensajes llamándole la atención uno en particular. Su-min le había escrito diciéndole que tenía algo importante que contarle y quería que se encontraran en algún restaurante. No era difícil adivinar que solo quería restregarle la cara acerca de sus invitaciones de boda. Pero no solamente eso. Su-min siguió afanándose de cómo el bebé en su interior seguía creciendo, lo cual era bastante risible, sobre todo porque Ji-won sabía que Min-won era estéril.